La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles con una contundente mayoría una resolución para condenar los referendos ilegales llevados a cabo en 4 regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La ONU considera que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla no tienen validez alguna. La resolución fue aprobada con 143 votos a favor. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria estuvieron en contra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó este miércoles a los países de la alianza que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea para defenderse de los ataques rusos. Estados Unidos promete que su apoyo a Kiev no disminuirá. Y Perú se hunde en el caos. La Fiscalía peruana denunció al presidente de ese país, Pedro Castillo, lo acusa de liderar una organización criminal. El mandatario responde a las acciones de la Fiscalía y las considera un golpe de Estado. La Asamblea General de Naciones Unidas condenó este miércoles con una mayoría abrumadora el intento de anexión ilegal de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia. La resolución exige además a Moscú dar marcha atrás inmediatamente a sus acciones. 143 países apoyaron la resolución y solo 5 votaron en contra. Otros 35 países se abstuvieron, entre ellos China e India. El mes pasado, Moscú se apropió 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia tras la celebración de unos pseudo-referendos. Y vamos ahora a Washington por más información. José Díaz Briceño, ¿qué dice exactamente la resolución votada hoy en la ONU? Una expresión de condena contra la Federación Rusa por esta anexión de 4 regiones ucranianas y cuya texto dice justamente a la letra que son ilegales bajo el derecho internacional. También pide la revocación de cualquiera de estos referendos y la reintegración de estas partes parcialmente ocupadas militarmente por Rusia a la soberanía de Ucrania. Esto es importante dado que el discurso de Moscú siempre ha dicho que los referendos ocurrieron de una manera legal. La resolución es el resultado de un proceso de negociación que inició desde finales del mes pasado y que llevó a reducir de 4 a 2 cuartillas su contenido, buscando atraer a más miembros de la Asamblea General comparados con los 141 que aprobaron la resolución original de marzo pasado para condenar la invasión rusa. Al final, ahora se obtuvieron 143 votos a favor de condenar a Rusia, con Marruecos e Irak uniéndose a este grupo abrumador de países. José, esta es la tercera derrota que la comunidad internacional inflige a Rusia en la ONU desde que invadió Ucrania en febrero del 2022. ¿Cómo reaccionó el representante ruso ante la ONU? En un discurso previo a este voto, el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas aseguró que este acto había sido y sería provocador y también con un tinte prorruso. En este discurso, el representante ruso también aseguró que las potencias occidentales habían utilizado medios de chantaje sobre países en vías de desarrollo para obtener de manera económica sus votos. Esto habla justamente de las acusaciones rusas, pero hay que decir que también aseguraron que había cierta hipocresía de Occidente porque en 2008, cuando Kosovo declaró su independencia, no hubo justamente referendos y que en ese momento las potencias occidentales inmediatamente reconocieron su independencia. Esto pues supuestamente para proteger a poblaciones dentro de ese territorio y sin embargo esto no logró el apoyo de la mayoría de los países que decidieron condenar a Rusia por sus actos. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen por 2 días en Bruselas para discutir un aumento de la defensa antimisiles en Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que la guerra había llegado a un momento decisivo y pidió a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance. La OTAN busca además aumentar la protección de sus infraestructuras críticas e incrementar la producción de armas y municiones.
Y nos vamos ahora directamente a Bruselas. Ampliamos con la periodista María García Sornosa. María, la prioridad es apoyar a Ucrania con sistemas de defensa aéreos. ¿Cómo puede cooperar Europa y qué obstáculos debería afrontar? Sí, Silvia, como dices, la prioridad número 1 de Occidente para apoyar a Ucrania es ya proporcionarle nuevos sistemas de defensa aérea tras la cascada de misiles que hemos visto en los últimos días sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. El presidente Zelensky ha redoblado la presión sobre sus aliados occidentales para crear una especie de escudo aéreo. Por ello, una de las grandes decisiones que se ha tomado en esta primera jornada de cumbre de los ministros de defensa de la OTAN ha sido mirar cuáles son las nuevas necesidades del ejército ucraniano y coordinar un nuevo envío de armamento por los países aliados. Se espera que se envíe todo tipo de material defensivo, tanto de corto como largo alcance, y el objetivo es derribar tanto misiles balísticos como drones rusos. Aquí la sensación en la Alianza Atlántica, lo que dicen en los cuarteles generales, es que la ayuda enviada durante estos 7 meses de guerra, cuantificada en decenas de miles de millones de euros, ha sido clave para contener a Putin sobre el terreno, pero también sobre el espacio aéreo. El mensaje que sale es que se preparan para una guerra muy larga y que Occidente va a apoyar a Ucrania en todo lo que necesite. Pero aquí surgen los obstáculos, porque los propios ejércitos nacionales de los países miembros de la Alianza Atlántica se están quedando sin almacenamiento, especialmente sin reservas de material defensivo. Y también surge otro obstáculo, y es que Rusia estaría utilizando drones construidos en Irán y son muy difíciles de detectar. Bueno, María, el otro gran punto de la cita de hoy es que la OTAN tiene en su mira cómo hacer frente a los sabotajes de los gasoductos como el Nord Stream. ¿Cómo se preparan los aliados ante ello y cuán cerca están de un choque más abierto con Rusia? Sí, otra de las grandes medidas ha sido reforzar esas infraestructuras críticas tras esos sabotajes del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2. De hecho, Polonia ha anunciado hoy de una nueva fuga en uno de sus conductos. La OTAN ya ha respondido redoblando su presencia naval tanto en el mar Báltico como en el mar del Norte, y de momento tanto en Bruselas como en la Unión Europea como en la OTAN evitan responsabilizar directamente al presidente ruso, aunque la mayoría de líderes sí que consideran que es Vladimir Putin el que está detrás de todo ello para ejercer más presión, especialmente de cara a un invierno duro. De momento las investigaciones siguen en marcha, pero la OTAN sí que advierte que contestará con determinación y con unidad a cualquier ataque, ya sea ciberataque, ataque híbrido o cualquier ataque contra sus infraestructuras o territorio. Pero eso sí, como viene siendo habitual durante toda la guerra, evita decir cuál va a ser ese detonante que activaría el sagrado artículo 5, la sagrada cláusula de defensa colectiva. Así es. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Y en represalia por el ataque que el sábado destruyó parcialmente el puente que une Rusia y Crimea, los rusos dispararon el lunes y el martes decenas de misiles de cruceros contra numerosas ciudades e instalaciones energéticas de Ucrania. Según Kiev, los bombardeos golpearon sobre todo infraestructuras esenciales como centrales eléctricas. Al menos 19 personas murieron, según cifras oficiales. Apaleada, magullada y con suerte de seguir viva. Una joven emerge despacio de entre los escombros de un edificio derruido por misiles rusos. Los rescatistas lograron hacer un agujero lo bastante grande para que pudiera escapar, seguida de su madre y de su padre. Se habían refugiado en un sótano durante uno de los ataques aéreos a la ciudad de Zaporizhia en el sureste de Ucrania. Un rayo de esperanza durante la escalada de Rusia en esta guerra. Plegarias silenciosas a la luz de las velas en el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en Kiev, la capital. Pero en el exterior, un sombrío recordatorio de las vidas que se ha cobrado ya el conflicto. Un memorial a los soldados ucranianos caídos y la constante advertencia de la amenaza que pende sobre ellos. Creo que pueden ser más peligrosos usando sus misiles, como los que emplearon antes de ayer para derribar infraestructuras críticas en Ucrania, para cortar la electricidad, la calefacción y todo. En el frente son las armas de los aliados de Ucrania lo que está ayudando a que sus tropas avancen.
Este lanzagranadas estadounidense dispara contra posiciones rusas cerca de Toretsk, en la región oriental de Donetsk, una de las 4 que Moscú se ha anexionado ilegalmente. Pero para ganar aquí, las tropas necesitan más armas y rápido. El presidente ucraniano aumenta la presión sobre sus aliados europeos. Europa sigue viviendo con miedo. ¿Qué hará Rusia? ¿Cómo reaccionará Putin? ¿Y qué pasará si no está mucho tiempo más en el poder? La rapidez con que lleguen las armas y la ayuda militar al frente para reforzar a Ucrania en este conflicto puede ser vital a medida que se acerca el invierno. Vamos ahora directo a la economía. Paco Furio, cuéntanos. Gracias, Silvia. Pues Joe Biden lo tiene bastante claro. Arabia Saudita estrecha lazos con Rusia. El presidente estadounidense acusa a Riad de alienarse con Moscú tras el anuncio de la semana pasada de la OPEP Plus de recortar 2 millones de barriles diarios de la producción mundial de petróleo. Biden dice ahora que Arabia Saudita pagará las consecuencias de su decisión, ya que el recorte favorece a Rusia para proteger su economía y sufragar la invasión en Ucrania. No hay duda. Las relaciones entre Estados Unidos y el principal miembro de la OPEP, Arabia Saudita, se ha deteriorado. Con la decisión que tomó la OPEP Plus la semana pasada, se han alineado claramente con Rusia. Por ello, tenemos que reevaluar nuestra relación con Arabia Saudita, especialmente después de esta decisión. La semana pasada, la OPEP recortó la producción de crudo a pesar de que Estados Unidos había pedido aumentarla. Los productores alegan que no ha sido para apoyar a Rusia, sino como reacción al pronunciado desplome de los precios del petróleo. Nuestra prioridad es estabilizar los mercados. Y al conflicto por el crudo se añade el del gas. La semana que viene, Bruselas debatirá cómo reducir los precios mediante, por ejemplo, una política de compra común. El gas escasea desde que dejó de fluir por los gasoductos rusos. Algo que podría cambiar rápido si se suspenden las sanciones, según manifestó el presidente Vladimir Putin en la Semana de la Energía en Moscú. Rusia puede abastecer. Ahora toca a la Unión Europea. Si ellos quieren, podemos abrir los grifos inmediatamente. No parece probable, pero es una batalla política que afecta a los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. Además, este martes el presidente de los Emiratos Árabes Unidos visitó a Putin para ultimar los detalles del acuerdo para reducir la producción de crudo. Un encuentro muy criticado también por Estados Unidos. Ana Nieto, parece que los países árabes productores de petróleo se separan más de Estados Unidos. Esa es la teoría que mantiene Washington desde la semana pasada y que hizo pública cuando se produjo el recorte de producción tan acusado por parte de la OPEP y que ahora está llevando a Washington a reevaluar sus opciones con Arabia Saudí, que es el principal país de la OPEP. Se está considerando si acabar con las exportaciones de armas a este país o acabar con la inmunidad que tienen los miembros del cártel de la OPEP con respecto a la ley de competencia de Estados Unidos. La verdad es que esta visita del presidente de Emiratos Árabes a San Petersburgo y su reunión que ha tenido con Putin refuerza esta teoría. Ambos mandatarios han dicho que el recorte de producción está basado en el equilibrio global de la energía y que no está hecha contra nadie. El equilibrio que afecta tanto a los demandantes de energía como a los productores de energía. Hoy precisamente la OPEP ha hecho públicas sus previsiones de demanda de energía y sus previsiones económicas y consideran que la demanda va a caer. Esto permitiría justificar el recorte de producción que aprobaron la semana pasada, pero es una justificación que se queda un poquito corta porque la demanda no va a caer tanto como ellos han dicho que van a recortar la producción. ¿Y puede eso ayudar a levantar las sanciones a un país, por ejemplo, como Venezuela, para ampliar la oferta? Es algo que está considerando la administración de Joe Biden en estos momentos. Lleva varios meses considerando la posibilidad de levantar las sanciones a Venezuela.
es algo que se está trabajando y de hecho ha habido una reunión de alto nivel con el gobierno de Caracas y también en las últimas semanas el presidente Biden ha liberado a 2 familiares de Maduro que estaban condenados por delitos de drogas en las cárceles. Las sanciones se impusieron en el año 2019 por el presidente Trump, se puso a PDVSA en la lista negra y además se prohibió a Chevron que trabajara en el país como mucho para mantener la producción que ahí tenía, solamente como mantenimiento. Es posible que esto así sea, sobre todo además porque ahora la gran fluidez de inmigrantes que están viniendo a Estados Unidos está forzando que la administración se tome muy en serio las relaciones con Venezuela. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. La estrategia de cero COVID está pasando factura a la economía china. Los largos cierres han paralizado prácticamente el crecimiento y las perspectivas de mejora son escasas debido a los nuevos brotes. El próximo lunes comienza el 20º Congreso del Partido Comunista de China y es probable que el jefe de Estado Xi Jinping busque un tercer mandato. Pero las malas perspectivas económicas pueden acabar con sus deseos. Pekín se prepara para el 20º Congreso del Partido Comunista. Los controles y pruebas de COVID ya son parte del paisaje. China se mantiene firme a su política de cero COVID. Con reglas estrictas intenta eliminar de inmediato cualquier brote. El costo es alto. En el segundo trimestre se paralizó el crecimiento. No se alcanzará la meta anual oficial de un 5,5%. El Banco Mundial prevé que China crecerá apenas un 2,8%, situándose en mínimos de las últimas 4 décadas. Debido al COVID, aún se producen cierres de fábricas, negocios y centros comerciales. Eso influye en el ánimo de los consumidores y en el mercado de trabajo. Afecta sobre todo a los jóvenes. 1 de cada 5 menores de 24 años no tiene empleo. ¿Y qué pasa con la promesa de crecimiento y bienestar? La presión sobre la dirigencia crece. Faltan soluciones que saquen al país de la crisis. De motor de crecimiento a amenaza para el mundo, el futuro económico de China se dibuja oscuro. Lo hablamos ahora con la analista de Relaciones Internacionales, Ana Solís. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. En primer lugar, Ana, los confinamientos por el COVID están asfixiando el comercio exterior chino, uno de sus pilares, pero el gobierno insiste en seguir con esta estrategia. ¿Qué alternativa le queda al gigante asiático para evitar la desaceleración? Bueno, no hay muchas más alternativas que puedan evitar completamente la desaceleración económica de China, aunque ya se han tomado medidas como por ejemplo la baja de las tasas de interés, también se han aumentado los créditos públicos subvencionados y otros. Un gran problema es la incertidumbre de la población china y algunas empresas o muchas empresas que han optado por la cautela, han disminuido el consumo y no quieren seguir endeudándose. Por ello, un mecanismo clave es disminuir la incertidumbre para así aumentar nuevamente los niveles de confianza. De esta manera se puede estimular la inversión no solamente interna, sino también la extranjera. Y otra alternativa definitivamente es la de repensar esta política de cero COVID, de modo de aplacar esa desaceleración económica. Por otro lado, la pandemia ha abierto otra crisis en el país que afecta a su sector inmobiliario. De hecho, este martes el Fondo Monetario Internacional alertó a Pekín de que la caída del inmobiliario puede generar pérdidas en el sector bancario. ¿Qué impacto tendría este escenario en su economía? Bueno, los impactos en la economía podrían ser muy negativos, y no solamente para China, sino para la economía global. Pero centrándonos en China, podría darse un efecto dominó que afecte más sectores, como un mayor impacto negativo en los niveles de consumo, un aumento de desempleo, esto considerando que el sector inmobiliario genera una parte importante del empleo en China, y que el crecimiento económico, como ya lo mencionaban, pues no va a llegar ni cercanamente al 5,5%. Y a esto se puede sumar un creciente descontento social, al ver que la idea del sueño chino se disuelve. Y por lo tanto lo que será clave es la propuesta económica que tengan los líderes del Partido Comunista durante el Congreso que se inicia este 16 de octubre. Pero igualmente es muy probable que no solamente China, sino el mundo entre en recesión económica el próximo año. Gracias, Ana Solís, por estas informaciones. Gracias, Paco.
Y continuamos ahora en Perú. Nos vamos a Perú porque el país se hunde en el caos. La Fiscalía peruana denunció al presidente Pedro Castillo, lo acusa de liderar una organización criminal. Castillo responde a esas acciones de la Fiscalía y las considera como un golpe de Estado. La Fiscalía allanó el domicilio de su hermana y presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y sus familiares. Se les investiga por su presunto rol en el grupo que lidera el jefe de Estado para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas. Nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener firmes a pesar de esta persecución política. El presidente peruano responde desafiante a las acusaciones de la Fiscalía. Castillo aseguró que se trata de una suerte de golpe de Estado. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal. Estas declaraciones llegan después de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso y ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana por un supuesto caso de corrupción. Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. La fiscal fue enfática al afirmar que la presunta red corrupta está liderada por el presidente de la República e integrada por varios de sus ministros. Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, queda ahora en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el Pleno sobre una eventual suspensión del mandatario. Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo se enfrentó a constantes ataques y superó ya 2 intentos de vacancia en su contra. Es la primera vez que la Fiscalía peruana denuncia ante el Parlamento a un presidente en ejercicio. Hablamos ahora con el analista político José Requena en Lima sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay pruebas concretas para acusar al presidente? Y si es así, ¿cómo seguiría el proceso en su contra? Bueno, como bien han dicho ustedes, es una situación absolutamente inédita. La acusación de la fiscal presenta suficientes y evidentes contundencias evidentes, y lo que toca ahora es que el Parlamento dé trámite a esto. Si a eso se le agrega además un ánimo obstruccionista por parte del Ejecutivo que ha querido torpedear las investigaciones, la situación es bastante incómoda y nos enfrentamos a una situación que reitero, es inédita y sobre la que vamos a tener que aprender a ver cómo se enfrenta. Bueno, la Fiscalía también mantiene 5 investigaciones preliminares contra el presidente Castillo por los mismos delitos. ¿Se trata de un nuevo intento político para sacarlo del poder, un golpe en su contra, como dice Castillo? Mira, la Fiscalía es un ente autónomo. Lo que ha pasado es que un presidente parece haber incurrido en muchísimos casos de corrupción. Hay gente que ha estado prófuga, ministros suyos, familiares suyos. Hay una colusión en una parte del Parlamento. En consecuencia, yo no creo que se esté dando un golpe o alguna acción politizada, pero evidentemente el correlato o lo que causa va a ser político, porque podría determinar la permanencia en el cargo del presidente Castillo, y en consecuencia es algo ineludible que sea político, ¿no? Claro, ¿y qué efectos tendría esto para el país? Mira, en situaciones mucho menos sensibles que esta, porque nunca habíamos enfrentado una situación que un presidente con algo más de un año en el cargo enfrentara tantas acusaciones que van desde sobornos para ascensos militares hasta direccionamiento de contratos. No habíamos estado en una situación así. Lo que ha pasado en el pasado reciente es que algunos presidentes han renunciado viendo que su mandato es ya inviable. Eso no parece que vaya a ser el caso. También ha pasado que el Congreso ha ejercido la
la función de activar la vacancia o el impeachment político. No hay fuerza en el Congreso para que eso se dé. En consecuencia, estamos ante un nudo que va a depender mucho de cómo reacciona la opinión pública y cómo reacciona también el Ejecutivo. Lo constitucional sería que la vicepresidenta asumiera en cualquiera de estos dos escenarios, el de la renuncia o el del impeachment. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Gracias, José Requena, desde Lima. Y la cifra de fallecidos por las lluvias causadas por el huracán Julia en Centroamérica se elevó al menos 28 este martes, con Guatemala y El Salvador siendo los países más afectados. Las autoridades de Protección Civil de Guatemala informaron que 13 personas murieron, 4 están desaparecidas y 11 resultaron heridas en los últimos días debido al paso de la tormenta tropical que se disipó cerca de la frontera de ese país con México. Mientras, en Venezuela han pasado 3 días y la esperanza se desvanece. Las autoridades calculan ya con un centenar de víctimas fatales del mayor deslave en décadas en el pueblo de Las Tejerías, con 43 cuerpos hallados y más de 50 desaparecidos. ¿Y quién sabe dónde estará? ¿Tiene esperanza de que aparezca vivo? Yo sí tengo esperanza de conseguirlo vivo. Días de una tristeza estremecedora, pero también de esperanza en Las Tejerías, la localidad venezolana, afectada por lo que las autoridades califican como el alud más letal en décadas. Más de 40 personas fueron halladas sin vida y más de medio centenar siguen desaparecidas, eso según unas listas oficiales que no siempre están completas. Tengo 3 familiares cercanos míos y dos familiares primos lejanos, ¿sabes? 5 personas que están desaparecidas y todavía ni siquiera aparecían en lista. La búsqueda no solo se concentra en la zona afectada, ya que sus familiares y amigos están publicando imágenes de documentos de identidad, fotografías familiares y cualquier señal que muestre a sus seres queridos a otras personas, con la esperanza de que alguien sepa algo. A 3 días de la catástrofe, Yusmari sigue sin saber nada de su padre. Bueno, desde el sábado está desaparecido en la catástrofe esa que hubo aquí en Las Tejerías. Y bueno, esperando respuesta. Ahorita me dirijo hacia la morgue y hay unas personas allí a reconocer a ver si él está entre esas personas que están allí. Todos estos días hemos estado pendientes, pero no hemos sabido todavía nada de él. El apoyo a sobrevivientes y la búsqueda suman un despliegue de efectivos que sobrepasa las 3.000 personas, pero con cada minuto de espera crece la angustia y el temor a que los seres queridos desaparecidos el día de la luz no regresen nunca más. 39, correcto. Terrible situación la que se vive en Venezuela en estos momentos. Vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. A falta de poco más de 2 semanas para la segunda vuelta en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva visitó una favela de Río de Janeiro para captar votos. Lula da Silva necesita sumar apoyos en ese estado, una región estratégica para alcanzar la presidencia y donde el líder ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro lleva la delantera. El balotaje tendrá lugar el próximo 30 de octubre. La República Checa ha anunciado que prohibirá que turistas, artistas o deportistas rusos con visa del espacio Schengen entren en ese país. El ministro de Asuntos Exteriores, Jan Lipavsky, dijo que su gobierno se une así a Finlandia, a Polonia y a los países bálticos que ya tienen una medida similar. La prohibición entrará en vigor el 25 de octubre. La Comisión Europea recomendó que se conceda a Bosnia y Herzegovina el estatuto de candidato a ingresar en la Unión Europea. Pero la Comisión dijo también que Bosnia aún debe reforzar la democracia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción y el crimen organizado y garantizar la libertad de prensa. El proceso de adhesión al bloque se demorará varios años. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.